Vinieron a colonizar las tierras y así desaparecieron más de 3.000 razas indígenas de América Latina. Imperio Inca, se levanta en los Andes el documento indígena. Un día seremos libres. Picasso decía que el arte es una mentira que te enseña la verdad. Y creo que Mr. Satan, o sea, el personaje de esta novela y que lleva el título Mr. Satan, es una mentira, una ficción. El mismo autor dice que Satán es un símbolo verbal, pero este Satán es una verdad, nos dice algo de verdad, porque nos habla de la crisis actual. O sea, la crisis actual en que donde todos hablan de Dios, pero nadie habla con Dios. Esa frase es de Martin Buber. O sea, hay gente que presuntamente está con Dios, habla de Dios, piensa que está en el camino del bien, pero jamás habla con Dios. O sea, en la práctica hace otra cosa. Entonces, el escritor Hernán Portilla, en esta novela, al narrar como estrategia narrativa, le da voz a Satán. Siempre nosotros hemos escuchado la voz de Dios, y cuando nos leen la Biblia o nos hablan de la divinidad, siempre hablamos, y escuchamos, esta es la palabra de Dios, pero jamás nos han dicho, te voy a decir la palabra de Satán, ¿no? Entonces, creo que ha hecho una inversión acá el escritor, darle la vuelta al asunto, y él nos va a permitir qué piensa Satán sobre toda la historia del pensamiento religioso. Entonces, otra versión distinta a la que siempre hemos escuchado. Y ahí creo que está el mérito de Hernán, porque gracias a la ficción, gracias a la creación, nos permite explorar y repensar nuestras creencias, nuestros valores, si están ligados a la religión. Entonces, porque el arte es eso, generar crítica, aperturar nuevas formas de pensar, de entender las cosas. Por consiguiente, yo saludo a Hernán porque este libro tan brillante nos da la posibilidad de liberarnos de muchos prejuicios y dogmas. Y creo que eso es importante en los seres humanos y sobre todo en los jóvenes, porque los dogmas no son buenos ni siquiera para los propios religiosos, porque les ata y les enceguece con una visión muy reducida sobre el mundo y la vida, y cuando se enfrentan a los problemas no saben cómo resolver. Desde allí yo pienso que comienza el gran mérito de esta novela. Con mucha erudición, Hernán, conocedor de toda la tradición cristiana, judía, ya escribió otro libro anterior que lo leí de forro a forro también, los pecados de la Santa Iglesia Católica. Creo que ese ensayo se ha vuelto ahora novela, se ha hecho ficción. Toda esa erudición que conoce sobre la cultura cristiana occidental lo vuelca a la novela para hacernos y expresarnos de forma simbólica a través del arte, que es narrar y contar historias. Del capítulo 2 al capítulo 5 nos habla desde una perspectiva filosófica. Esta perspectiva filosófica de la novela le va a servir a Hernán para que pueda presentar algunas ideas, reflexiones generales sobre el diablo y Dios, para que luego nos pueda contar otra historia, la historia de Cristo hasta su crucifixión. Entre esos, por ejemplo, habla de Dios y diablo. Estos dos conceptos de diablo y Dios son indesligables para el autor, porque si no había Dios no podríamos hablar
el diablo y viceversa. En una de sus páginas dice, piensan que cuando los hombres se alejan de mí se están acercando a Dios, pero es lo contrario, porque si uno se aleja de Dios, del diablo, también se estaría alejándose de Dios, porque ambos coexisten. Esto nos hace recordar a la novela de Saramago, el Evangelio según Jesucristo, donde dice que Dios no quiso perdonar al diablo. El diablo le dice, Dios mío, perdóname, por mi culpa todo ocurre en este mundo, hay crímenes, muertes, pedofilias, etcétera, etcétera. Perdóname para que ya en el mundo solamente reine la paz y el bien. Pero Dios no quiere perdonarle. Pero ¿por qué no quieres perdonarme?, le dice el diablo. Si te perdono a ti, nadie creería en mí. Entonces es necesario que exista el diablo para seguir creyendo en Dios, porque estos conceptos coexisten. Otro planteamiento interesante que nos relata la novela es Dios, diablo y hombre, dice, podrían ser contemporáneos, ya lo dijo el profesor Federico, ¿no? Donde el hijo podría resultar mayor que el padre si aceptamos que el hombre creó a Dios. Si los hombres han creado a los dioses, entonces los hombres seríamos mayores que el Padre, que nos representa como Dios, ¿no? Esta idea de que el hombre ha sido hecho a su imagen y semejanza de Dios tampoco es propio de la religión cristiana. Si leemos, por ejemplo, a Genófanes de Colofón, que pertenece todavía al siglo VI y V antes de nuestra era, Genófanes de Colofón es uno de los primeros críticos del antropomorfismo. El antropomorfismo es darle algún aspecto humano a las cosas, porque cuando decimos que Dios es imagen, que el hombre es imagen, o Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo está antropomorfizando a Dios, porque nos está comparando iguales, ¿no es cierto? Pero Genófanes de Colofón dice, si los animales creyeran en dioses, también harían sus dioses a su imagen y semejanza. Un gato crearía su dios en forma de gato, un perro en forma de perro, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el antropomorfismo, ¿no? Y esa crítica ya lo había hecho ya Genófanes de Colofón. Y el otro asunto es que si somos imagen y semejanza de Dios, perderíamos nuestra identidad, porque no somos imágenes de nosotros mismos, sino somos hombre copia. No tenemos individualidad y autenticidad, solamente serías un hombre copia. Entonces esa idea de que el hombre es imagen y semejanza de Dios es una forma de quitarle la identidad al hombre, que es lo más esencial en el ser humano. También en el libro nos dice que al multiplicarse los pueblos se multiplicaron los dioses. Y evidentemente cada pueblo ha creado sus dioses como una forma de acercarse a explicar el mundo y la naturaleza, ¿no? Y como ha dicho el profesor Federico, bien lo ha interpretado, que los dioses ganadores en las guerras son los dioses de los pueblos que han ganado, y entonces esos dioses pasan de verdaderos y los pueblos que pierden, sus dioses pasan de falsos. Eso lo hemos vivido nosotros cuando llegaron los españoles. Nosotros teníamos nuestros dioses, nuestras huacas, y entonces nuestros sacerdotes originarios han sido considerados como hechiceros, como, ¿cómo se llama? Brujos, ¿no? Y los sacerdotes de los ganadores eran los únicos verdaderos sacerdotes. Y el sacerdote verdadero habla con Dios, y el sacerdote del Dios perdedor habla con el diablo. Los brujos hacen pacto con el diablo. Y nosotros en nuestra cultura nunca hemos conocido, no estaba dentro de nuestro imaginario el diablo. Y entonces, ¿cómo un indígena va a hacer pacto con el diablo si no estaba dentro de nuestra cultura? Y eso también es una forma de habernos impuesto una forma de pensamiento. Y como nos damos cuenta, Hernán cada vez va dándole explicaciones.
a todas estas cosas que comúnmente hemos pensado de una forma como si fuera verdadera, pero cuando ya nos presenta en la novela, al menos nos hace dudar, y dudar ya es importante. Estamos ya comenzando a reflexionar sobre nuestras creencias y nos podría ayudar también a tener una verdadera identidad y unos ideales verdaderamente que sean útiles para poder liberarnos de los prejuicios, porque son peligrosos de cualquier sitio que venga. Entonces, el diablo es un dios perdedor, ¿no?, de los pueblos vencidos. Por ejemplo, los griegos y los romanos tenían dioses que tenían especialidades. Venus, Zeus, Júpiter, Gea, ¿no? Eran dioses que tenían diversas atributos, digamos. El dios Vulcano, dios del fuego, ¿no? Había diversidad de creencias, ¿no? Los romanos dicen que, según la obra que leí, Ciencia, Filosofía y Religión, de Guardia Mayorga, hubo un tiempo que en Roma había más dioses que los ciudadanos romanos, ¿ya? Y entonces tenían que purgar a los dioses porque ya no alcanzaba los días del año para poder festejarlo, porque había más de 365 dioses, y entonces había una lucha de pueblos para defender su dios y hacer pasar de verdadero. Es una guerra de dioses. Entonces, eso, frente a esta percepción de pluralidad de dioses, a este politeísmo, aparece una propuesta muy interesante: el monoteísmo, o sea, la religión cristiana como única religión, con un solo Dios, etc., que lo vamos a analizar puntualmente después. Y entonces, según la perspectiva de Hernán, el cielo, el infierno, es una treta, un engaño, ¿no? Que consuela con el cielo y asusta con el infierno, ¿no? Y desde niños, ¿no? Te vas a ir al infierno, no mientas, niño. O haces algo bueno, Dios te va a premiar. Entonces nos va dando una moral, ¿no?, interesada, ¿no? No es una moral sincera, sino, no es porque a uno le puede inducir a hacer, como dicen los en pedagogía, hablan la pedagogía conductista, ¿no? Si tú haces el bien, te vas a ir al cielo; si haces el mal, te vas a ir al infierno, ¿no? Desde niños nos han formateado con esta moral dicotómica de premios y castigos, y creo que la mejor moral es hacer las cosas porque deben hacerse, ¿no? Simplemente porque deben hacerse, no porque tienes que recibir un castigo o tienes que recibir un premio. Esa es una moral más interesante, me parece. Bueno, es una propuesta personal mía, ¿no? Y la otra cosa bien interesante que plantea Hernán es que Dios y el diablo están en nuestro cerebro, se mechan día y noche en nuestra cabeza, y al final somos nosotros que estamos en sufrimientos, ¿no? Y Hernán se plantea una pregunta y dice: ¿qué pasaría si a este Dios y a este infierno, a este Dios y a este diablo que está en el cerebro lo impulsamos? Entonces, ¿qué harían esos dioses y ese diablo, no? ¿Para quiénes servían? ¿Para las plantas? ¿Para los animales? ¿Para quién? Y entonces, mientras más estén habitando estos dos personajes ficcionales en nuestra cabeza, nos cuadriculan, ¿no? Y no nos hacen vivir con autenticidad. Esa es más o menos la idea que Hernán nos plantea en este texto. A partir del capítulo 6 al capítulo 26, hace un recuento histórico del nacimiento de Cristo hasta su crucifixión. Pero esta historia lo va a contar Satán en la novela, no lo va a contar, pues, no es la versión de la Biblia ni de un cristiano. Ya conocemos esos pasajes, pero ficcionalmente Hernán nos cuenta otras historias, y en esto reconoce, pues, la prodigiosidad de Cristo desde niño, sus capacidades de los milagros, y funcionan los milagros dentro de la fe. Si tú tienes fe, las cosas irracionales se convierten en normales, ¿ya? Por ejemplo,
Y para eso recurre la religión al mito. El mito es importante para elaborar una idea religiosa. Un mito es, por ejemplo, que María, ¿no? Siendo virgen, sin tener una relación coital, va a aparecer gestando, ¿no? Y para nada lo va a tocar pues el anciano que ya era, según la novela, José a María, ¿no? Entonces, si una muchacha llegara a su casa y dice, papá, estoy embarazada del Espíritu Santo, nadie le va a creer. Pero si tiene fe, sí le va a creer, ¿no es cierto? Porque para que una persona llegue a fecundar y tener un hijo, necesita que el óvulo y el espermatozoide tienen que juntarse, ¿no? Entonces, ¿cómo ha pasado esto? Entonces, una creencia religiosa sí se puede aceptar cuando tú estás enceguecido con la fe, ¿no? Entonces, esa ceguera te permite entender como algo normal, y siempre nos han dicho desde niños, y cuando somos profesionales lo hemos repetido, pero nunca nos hemos puesto a reflexionar, y eso pasa como algo natural, ¿no? El pueblo de los judíos, a partir del año 66 a.C., se sublevaron contra los romanos. Había unos conflictos terribles entre judíos y romanos, porque a partir del año 63 a.C. eran sometidos los judíos por los romanos. Allí podemos leer un poco, por ejemplo, el libro de... Cuando no pese en la conciencia, la cultura indígena desaparecida. Entonces ahí levantarán banderas ecologistas y no usarán tu raza. Seremos libres desde la misma conciencia, para que no lloremos lo desaparecido y demos sí al indio su derecho de bandera, de verde, de patria y tierra. Un cóndor pasa el cielo del Perú, llorando, sintiendo que ya perdió la luz de la libertad. Y sabe que vendrá a buscar el sol y al clarín de algún decir americano sos. Inca vendrá